nosotros para... Un parque. ¿Qué más podría ser? Un lugar fresco. ¿Un qué? Un lugar fresco. Lugar Para fresco. relajarse. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene sus propias percepciones, ¿no es cierto? Entonces, en este curso nosotros lo que quiero demostrar con esto es que todos tenemos nuestros diferentes puntos de vista, nuestras miradas, pero al final tenemos que llegar a un consenso frente a una situación. Este es un bosque, muy bien. Yo les diría, si yo les pregunto, ¿qué características tiene este bosque? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería una de sus características? Árboles grandes. Los árboles son grandes. ¿Qué más? Son verdes. Son verdosos. Son verdosos, son de color verde. ¿Qué más? Son con ramas muy grandes, extensas hacia la parte de arriba. Son árboles muy grandes y extensos. Muy bien, son frondosos, ¿verdad? Entonces, así como este hermoso paisaje que nos deleita la vista, igualmente nuestro currículum tiene esas características y nosotros tenemos que ir descubriendo cuáles son esas características de nuestro currículum. Ustedes ya han visto anteriormente qué es el currículum, ¿verdad? Hablaron Sí, sobre... Miss. Sí, Sí, ¿verdad? Miss, sí. Entonces, Sí. a ver, de todo lo que han aprendido para ustedes, así en sus propias palabras, ¿qué es el currículum para ustedes? Profesor, el currículum... de presentación de cada persona. Ya. Como dice mi colega, la presentación de cada persona o tu hoja de vida, mayormente de tu experiencia laboral, ¿no? Como persona. Claro, eso es el currículum, ¿no es cierto? Pero si nosotros, ya es una hoja de vida, es un camino, es un recorrido que vamos a hacer. El currículum es un camino, un recorrido para que nuestros estudiantes puedan aprender, ¿sí? Entonces, ese currículum tiene unas características y esto es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? La primera característica de este currículum es flexible. A ver, ustedes me podrían decir, ¿por qué es flexible? ¿Qué significa flexible? Miss, por lo que entendí la semana pasada, es que se puede agregar, o sea, es como una base, pero que nosotros podemos agregar, pero no salirnos de lo que nos digan. Porque se adecua, Miss. Aumentar, adecuarnos. Ya, usted, por ejemplo, ya me dice se adapta, que permite adaptarse también a las diversidades. Sí, se adecua, Miss. Se adapta. Ya, esas otras características, ya se están adelantando, muy bien. Pero si ustedes dicen que una persona es, por ejemplo, yo le digo, ay, esta persona es bien flexible, ¿por qué? ¿A qué me estaré refiriendo? Es una persona tolerante, Miss. Una persona tolerante. Ajá, eso. Ustedes están viendo. A ver, dice, flexible porque ofrece un margen de libertad que permite la adaptación a la diversidad de estudiantes y a las necesidades y demandas de cada región. Justamente lo que ustedes me estaban diciendo, es una adaptación, puedes adaptar. O sea, ese currículum que lo elabora el Ministerio de Educación, ¿no? Nos dan las pautas generales, nacionales, para nosotros trabajar en las escuelas. Pero este currículum es un currículum nacional, que está pensado en todos. Entonces, cuando este currículum llega, por ejemplo, a la zona de la selva, ¿no es cierto? Quiere decir que una vez que yo llego a la selva, leo el currículum y dice, esto podría hacerlo de esta manera, porque esto es mi contexto, esta es mi diversidad. Muy bien, entonces eso entra, por eso se le dice flexible, porque justamente permite que yo pueda adaptar lo que viene, lo que es general, lo puedo adaptar a mi contexto. Ahora, mis estudiantes, las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes,
pueda ser que sea diferente a las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes de otra región. ¿Es posible eso? Sí, Miss, sí, Sí, claro, por eso es flexible, para poder adaptarlo de acuerdo a la Exactamente. región que nos toque. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que saber mirar el contexto. Cuando nosotros trabajamos el currículum, tenemos que saber mirar el contexto, tenemos que saber nuestro público objetivo, que son los estudiantes, y también tenemos que saber qué necesita esta región. Por ejemplo, hoy en día el Perú, por ejemplo, yo les pregunto, ¿necesita de abogados? ¿Necesitará más abogados? No, hay Miss, muchos, más bien, más hay médicos demasiado, ahora. Ya no necesita no, abogados, ya tenemos demasiado, ¿no? demasiado. Ujú. Demasiado que entre ellos se están peleando y a nosotros nos están fregando la vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es mirar las demandas de cada región. Por ejemplo, Pasco. Pasco es una ciudad minera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serán sus demandas de la ciudad de Pasco? Un Minera, un ingeniero ingeniero de ambiental, minas. Ingeniero de Ambientales. minas. ¿Qué más ambiental, hay? claro, porque mina, pues, ambiental. Claro, ambientales, O mineros, ingeniero de minas. ingeniero de minas, necesita ingenieros Maquinarias. que Eh, manejen maquinaria. Hombres que ahora utilizan maquinaria. Claro, Pesa- entonces eso es lo que nos dice esta característica, que el currículo se crea, pero cuando llega a un determinado contexto, nosotros tenemos que mirar el contexto y podemos adecuar este currículo a ese contexto, ¿sí? Por eso dice que es flexible. ¿Alguna pregunta? Está ¿Pregunta? claro, Miss, está claro. Clarito, muy bien. Preguntas, cuando ustedes gusten me preguntan, ¿ya? A ver, vamos al siguiente. Es abierto. Dice, es abierto ya que en él pueden incorporarse competencias de acuerdo al diagnóstico de las potencialidades naturales, culturales y económico-productivas de cada región, así como sus demandas sociales y las características específicas de los estudiantes. Algo parecido de lo anterior, ¿no? Antes dice, es flexible porque se adecúa, se adapta al contexto donde llega. ¿Sí? Se adapta. Y es abierto. En esta parte, a ver, ¿qué entienden ustedes por abierto? De que la educación llega para toda clase de personas que tienen dinero y no tienen dinero. Ya. Acá decimos que es abierto el currículum, ¿no? El currículum. Es abierto porque te permite, o sea, el currículum cuando sale de acá de donde lo han construido, y una vez que está construido, concluido supuestamente, va a llegar a la región, y tú dices, yo acá en mi región necesito que mis estudiantes desarrollen esta competencia que acá en el currículum no está. Ustedes no le han Claro, colocado, por lo tanto, mis estudiantes necesitan desarrollar esta competencia. Entonces, pues abierto. Ya. Puedes adaptar, incorporar más competencias, viendo las capacidades de los alumnos y la puedes necesidad. mejorarlo de acuerdo a... Por eso lo dice abierto, ¿no, Miss? Exactamente, que nosotros podemos agregar Adaptarse más. una competencia que De acuerdo a las potencias de sus potencialidades de los alumnos. de acuerdo a las necesidades de tu contexto, de tus estudiantes, de tu población. ¿Sí? O sea, no es cerrado, pues. O sea, no te dice el currículum, mira, ya, acá van las 31 competencias, ¿no? Y ya tú no puedes hacer nada, solamente trabajas estas competencias. No, no te dice eso. Te dice que tú puedes cambiar una competencia, puedes agregar una competencia, porque esa es la necesidad de tu contexto, ¿sí? Puedes agregar.
incorporar las competencias. ¿Te das cuenta? ¿Ahora está claro? ¿O hay alguna duda? Con confianza, chicas, con toda la confianza que ustedes tengan, vamos a dialogar, vamos a conversar y que todo vaya quedando claro. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros desde nuestra formación vayamos conociendo el currículo que está vigente. Porque Miss, una consulta. Eso lo de que dice cuando es abierto, flexible, eso te ayuda a ti como docente para poder tú emplear y poner más competencia, diga, pero hay algunos que se limitan. Yo la verdad que no entiendo por qué y echan la culpa al currículo del Estado. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Se limitan, muchos se limitan, profesores se limitan, no quieren avanzar, o por qué si ahora usted que nos está haciendo ver que es abierto y es flexible, esto entonces no, acá no pone límite el Estado, es de acuerdo de cada profesor que quiere avanzar o cómo quiere plantear o cómo quiere apoyar a sus alumnos y cómo quiere avanzar, o sea, llegar más allá. Eso se hace ver ahora que estoy viendo acá, pero yo tengo una experiencia. Le tocó al alumno, por ejemplo, a mi hijo, le tocó una profesora que es muy buena. Enseñaba dentro del currículo, pero ¿cómo les digo? Y incorporaba muchas cosas, incluso ella competía con los particulares. Pero yo ahora lo entiendo, que sí se puede, pero hay otras profesoras que decían que no podían. Incluso lo asustaban a la Miss, que tenía que ella cortar eso, bajó. Pero ella decía, pero ¿por qué? Si eso se puede hacer, si yo veo las capacidades de mis alumnos, veo cómo están avanzando, entonces ellos quieren más, entonces yo puedo darle más. Y no sé por qué hacían eso, porque ahora que veo que sí se puede hacer eso. claro, por supuesto, por eso le dice que es abierto, no es cerrado. O sea, cuando le envían de aquí, cuando sale el currículum, como le digo así, usted puede coger o el contexto o la región donde llega el currículum, porque después vamos a ver cuál es el proceso de adaptación del currículum al contexto, ¿ya? Es otra característica. Ese currículum es como una base. Luego de eso, nosotros podemos trabajar con él, pero entendiendo y comprendiendo bien cuál es el sentido del currículum, ¿no es cierto? Estamos hablando de un currículo por competencias, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Luego ya, las experiencias que nosotros vamos a sacar de ahí, eso ya depende de cada maestro, de cada docente, ¿no? ¿Cómo quiere ver a sus alumnos? ¿Cómo quiere ver a sus estudiantes? Si realmente quiere que aprendan o simplemente quieren que repitan, ¿no? Porque hay muchas escuelas, aún todavía se mantienen, que los estudiantes repiten, disculpen que les diga así la palabra, como el papagayo, repiten lo que la maestra o el maestro dice. Entonces, nosotros somos los maestros de la nueva generación y no podemos permitirnos continuar con ese mismo tipo de enseñanza. Por eso nosotros tenemos que ir entendiendo cada parte del currículum para nosotros poder desarrollar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente característica. Ahora sí, aquí justamente lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Diversificado. ¿Ustedes ya han hablado de la diversificación? ¿Saben qué significa diversificar? A ver, dígame, sí, no hay problema. Nosotros totalmente... No, todavía no. Ya, muy bien. ¿Cuándo se diversifica? ¿Qué quiere decir diversificar? Lo que nosotros estamos hablando casi anteriormente. Diversificar significa nosotros ir adecuando, ¿no? Contextualizando el currículum de acuerdo a nuestro contexto.
¿sí? De acuerdo a nuestra región, ¿sí? Y esa diversificación se hace en 3 niveles, ¿sí? El primer nivel es el currículo nacional, el que sale del Ministerio de Educación. Entonces, sale el currículo nacional, llega, por ejemplo, Arequipa, ¿no? Llega a Arequipa ese currículum y comienzan a leerlo y dicen, ay no, mira, acá nosotros necesitamos que colocar esta, como dijimos que era abierto, ¿no? Entonces tenemos que decir, necesitamos colocar esta competencia porque a nuestro contexto, a nuestra población, requiere de esta competencia. Entonces, nosotros vamos adecuando, vamos diversificando este currículum de acuerdo a nuestra región, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Y ahí, por eso dice aquí, en cada región ofrece a las instancias locales los lineamientos de diversificación, los cuales orientan a las instituciones educativas en la adecuación del currículo a las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales de cada región mediante un trabajo colegiado. ¿Bien? Cuando yo les digo un trabajo colegiado, eso lo vamos a ver más adelante también, cuando les digo un trabajo colegiado, ¿a qué me estoy refiriendo? Trabajo colegiado significa el trabajo entre personas, ¿no? Capacitadas de la misma profesión que trabajan a favor de la mejora del aprendizaje de todo el equipo, ¿sí? Eso es el trabajo colegiado, ¿no? Una vez que llega a la región, ahora ese currículo ¿a dónde va? Se elabora un currículo regional, ¿ya? Tenemos el currículo nacional, luego tenemos el currículo regional. Luego, una vez que tiene la región, ha hecho el currículum regional, ¿a dónde se va luego ese currículum? ¿Dónde llega? Institucional. Institucional. Debe llegar a la escuela, a la institución. Todavía acá se nos ha pasado uno que es a nivel local. A nivel local quiere decir a nivel de distrital, es el PEL, Proyecto Educativo Local. Entonces, el PEL es a nivel distrital, ¿ya? ¿Y quién lo elabora? ¿Quién lo promueve? Es la municipalidad conjuntamente con la UGEL. Entonces, ya tengo el regional, o sea, por decir, de todo Lima, ya, este es el regional de todo Lima. Ahora, este currículum se va a ir ¿a dónde? A ver, ¿a qué distrito? Se va a ir a Huacho, por ejemplo, se va. En Huacho tienen otros intereses, otras necesidades, entonces la municipalidad conjuntamente con la UGEL dicen, vamos a contextualizar este currículum. Entonces, se adecúa. Y una vez que ellos trabajan y elaboran un currículum, pasa a la institución. Llega a la institución. Luego en la institución, que es el PI, ¿no? Proyecto Educativo Institucional. El PI tiene que responder a las demandas, ¿no? Educativas de sus estudiantes. Pueden estar 2 escuelas cercanas, pero cada una tiene una demanda educativa de aprendizaje. Entonces, ese PI lo elabora la institución educativa. Es la concreción mínima del currículo, ¿no? El PI. Y a partir de ese proyecto educativo institucional,
¿no? Ellos elaboran, proponen dentro de ahí, proponen el currículum, los aprendizajes que requieren mis estudiantes y eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Por eso dice que nosotros tiene que ser diversificado. Pero actualmente se pasa del currículo nacional de frente a la escuela, ¿verdad? De frente, a veces se pasa. Nosotros estamos trabajando con el currículo nacional, pero ni vemos el currículo de local, porque muy pocos lo elaboran. ¿Por qué razones? Bueno, habrá que preguntarles a ellos, ¿sí? Pero el currículo debe responder a las necesidades de aprendizaje de cada contexto, mirando, como dice acá, sus demandas socioeconómicas, sus demandas lingüísticas, sus demandas geográficas, culturales, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con un currículo que no responde a mi contexto, entonces mis estudiantes no van a desarrollar las competencias requeridas porque lo que van a aprender solamente por repetición, pero no porque les gusta, no porque se metan con zapato y todo para aprender, porque cuando a uno le gusta lo que está haciendo, lo hace, busca, investiga, ¿no? Pero si no te gusta, simplemente aprendemos por repetición. Y eso no te desarrolla las competencias, ¿sí? ¿A ustedes les gusta educación? Sí, Miss, sí, sí. ¿Les encanta? Sí, bueno, a mí particularmente sí, enseñar. Sí, Entonces, Miss, a mí también. así tiene que ser, porque si nosotros no hacemos lo que nos gusta, o lo hacemos mal, o lo hacemos molestos, renegando, y eso no vale, ¿no? Y nuestra educación, están viendo, ustedes están mirando el contexto actual, las necesidades que tenemos de aprender, ¿no es cierto? Ustedes están mirando todos los sucesos que están pasando hoy en día en el Perú. En realidad tiene que Están ser en todo, en toda profesión. Sí, Hacerlo por pasión, porque te gusta. Cuando te gusta algo que te gusta, lo haces por pasión, feliz haciendo lo que te gusta, te encanta. Y tu Claro, trabajo vas a hacerlo de maravilloso. claro, y vas a contagiar al otro, ¿no es cierto? Contagias al otro cuando tú lo haces con pasión, con gusto, feliz, contagias al otro, contagias a tu estudiante, porque no vas a ir renegando y decir, ya, cállate, calladito, silencio, ¿no? Entonces, contagias. Y entonces esa persona que te está escuchando, que está trabajando contigo, se va a sentir feliz y va a querer aprender. Y va a ser en el futuro otra persona. Por eso dice que cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero con gusto, ¿no? Con amor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Integrador. ¿Por qué diremos integrador? Una pregunta. Hay integrador porque hay en el currículo, ¿no? Contiene competencias, tiene capacidad, tiene estándares de aprendizaje, tiene áreas curriculares. Dice que conforman todo un sistema, ¿no? Que promueve su implementación en la escuela, ¿sí? O sea, no es una cuestión de que dicen solamente, en este currículo solamente están las áreas curriculares, ¿no? Ya, enseña matemáticas, enseña comunicación, no. Hay un proceso de situaciones que nos van a permitir desarrollar lo que nuestra sociedad nos está exigiendo. Hay un perfil de egreso, ¿no es cierto?
¿Qué es el perfil del egreso? Después seguramente en algún momento lo vamos a ver ya por separado. ¿Qué es el perfil del egreso para ustedes? Bueno, el perfil, vamos a avanzar porque creo que la hora nos va a ganar. El perfil del egreso son aquellas propuestas de todas las competencias que debe tener, ¿no?, un estudiante al término de la educación básica. El perfil de egreso nos dice qué es lo que debe tener un estudiante cuando termine la educación básica. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. En este currículo están comprendidas las competencias mínimas, ¿ah? No te dice, esas son todas las competencias de la vida. Te dice las competencias mínimas que debe desarrollar un estudiante al pasar por todo el proceso de la educación básica. ¿Sí? Las capacidades que debe manejar un estudiante durante todo su proceso formativo. ¿Sí? Los estándares de aprendizaje son aquellos procesos que van en forma escalonada, ¿no?, que nos va a permitir ir mirando cómo están avanzando nuestros estudiantes para lograr las competencias. Y finalmente las áreas curriculares son pues las que, ¿no?, nos dice pues qué van a aprender en matemática, qué van a aprender en comunicación, qué van a aprender en ciencia y ambiente, ¿no? Entonces, y eso que desarrollar competencias, hoy en día, desde nuestra formación debemos ir pensando que para desarrollar competencias, nosotros tenemos que interrelacionar áreas. Porque cuando yo le digo un problema, le doy un problema de la vida. Por ejemplo, hoy en día, los chicos, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, muchos jóvenes desobedecieron las normas, las disposiciones del gobierno, ¿no?, para no contagiarse. Ese es un problema que ha habido en esta pandemia. Ahora, para solucionar o ayudar o contribuir a mejorar eso, si yo solamente lo miro desde el punto de vista del área de comunicación, por ejemplo, ¿solamente trabajando comunicación podré solucionar ese problema? ¿Sí? No. Yo creo que no. No. No, pues, ¿no es cierto? Porque para trabajar ese problema yo necesito el auxilio de otras áreas, ¿no es cierto? Entonces, desde ya ustedes estudiantes deben ir tomando conciencia de que para desarrollar competencias nosotros tenemos que interrelacionar áreas para solucionar un problema. Porque ya cuando ustedes trabajen que es una competencia y ya se van a recordar de lo que yo les estoy diciendo. Dice valorativo. ¿Por qué valorativo? Dice, en tanto responde al desarrollo armonioso integral del estudiante y promueve actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía, ¿no es cierto? Desarrolla valores, ¿no? Desarrolla esos valores para poder convivir en armonía en nuestra sociedad, ¿sí? Por eso hoy en día nosotros tenemos que mirar el contexto, ¿no es cierto?, y sacar nuestras propias conclusiones. Las actitudes que vemos en las personas, las formas de actuar de algunas personas, por ejemplo, yo les digo, chicas, y eso hay que hablarlo y mucho. Por eso muchos a veces nosotros los padres o los mayores, los adultos, no queremos hablar de ciertos temas con los menores,
Pero sin embargo, hay formas de plantearles estas situaciones para que ellos vayan tomando conciencia de lo que sucede en el contexto y puedan tomar sus propias decisiones, como lo han hecho hoy en día los jóvenes, ¿no es cierto? Esos jóvenes de pronto se han organizado y de pronto ya han estado en la calle y mire todo lo que han logrado, ¿no? Pero ¿a partir de qué? A partir de unas situaciones que no favorecían, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía, no favorecían la democracia, ¿no? Y han hecho que la convivencia social sea pues un poco conflictiva porque unos a favor y otros en contra, entonces ahí, ¿ven? Todo lo que puede suceder. Por eso nosotros tenemos que trabajar con los valores con nuestros estudiantes, ¿no? Eso es lo que, y eso promueve, porque dentro del currículo hay valores que nosotros tenemos que trabajar. Siguiente, es significativo. Significativo, dice, porque toma en cuenta las experiencias, los conocimientos previos y necesidades de los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes, tenemos que saber qué traen, ¿no? ¿Qué traen en su mochilita nuestros estudiantes? ¿No? ¿Qué traen en su mochilita? Porque una persona no llega a la escuela en cero, ¿no? Un niño, pregúntale algo y seguramente te vas a dar con más de una sorpresa porque te va a responder y te va a responder de acuerdo pues a sus experiencias que ha tenido, pero saben. No llegan en cero, porque a veces nosotros pensamos que por ejemplo, a primer grado llega el niño en cerito, en blanco y negro, pero no es así. Esos niños ya han aprendido mucho y conforme van avanzando, aprenden no solamente si aprende en la escuela, se aprende en la calle, se aprende en el parque, se aprende en el carro, ¿no? Mirando cómo actúan las personas, cómo hablan. Ellos están aprendiendo, son como una esponjita que van mirando todo y van absorbiendo todo eso. Entonces, cuando llegan a la escuela saben muchas cosas, pero cuando llegan a la escuela y nosotros le esperamos, hoy día vamos a trabajar la coma, sus experiencias, ¿de qué les sirve? ¿Por qué? Porque el aprendizaje en la escuela está descontextualizado. Entonces nosotros tenemos, para que nuestros niños aprendan, saber mirar esas experiencias, saber mirar qué saben, ¿no? ¿Qué saben ya nuestros estudiantes y qué quieren aprender? ¿No? ¿Cuáles son sus intereses? Y eso nos dice el currículum, ¿no? Participativo. A ver, ¿alguien me puede decir qué significa para ustedes ser participativo? Sí, significa una persona proactiva, una persona colaboradora. Colaboradora, ajá. Proactiva. Claro, eso es participativo, ¿no es cierto? Yo quiero apoyar, colaborar, hacer, ¿no? Entonces, proponer, claro, y el currículo es participativo porque ustedes creen que el currículo se sientan 4 personas en el Ministerio de Educación, 4, 5, 6 o un equipo de personas de expertos y se sientan en el ministerio y dicen, ya, nosotros somos los sabios, somos los únicos que podemos hacer este currículum. ¿Ustedes creen que lo hacen así? No. No, no es cierto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez cómo se hace? ¿Alguien ha escuchado hablar, decir cómo se elabora un currículum? No, no. No. Para elaborar el currículum se hace una consulta nacional. ¿Sí? Se hace una consulta nacional donde todos participan. Participan
los profesionales de diferente formación, de diferente carrera. Participan líderes sociales, participan colegios, ¿no? Comunidades colegiadas, participan, ¿no? Maestros, docentes, especialistas a nivel nacional. El currículo es producto de toda esa consulta. No es producto de un grupo de personas que se sientan y elaboran. No es así. Es una consulta. Ahora, por ejemplo, para el Proyecto Educativo Nacional del 2035, creo que sí, no me acuerdo muy bien. Disculpe, si usted dice que es así, ¿cómo lo preparan el currículo? ¿Por qué lo hace tan básico? Si participan, lo que usted dice, participan muchos, ¿y por qué tan básico? Debería ser más esto, porque el currículo es muy estatal, estamos hablando, es muy básico. Claro, el currículo nacional, pues, estamos hablando del currículo nacional. Estatal, pues, estatal. Debería ser mucho más porque creo que nosotros sí, es que hay muchas cosas acá que se contradicen, ¿no? ¿Verdad que debería ser mucho mejor el currículo para poder avanzar? Ajá, por eso te dije, ¿no? Primero hacen la consulta. Hay situaciones y hay momentos que nosotros vemos cuando seamos ya maestros, que hay exactamente, hay algunas contradicciones, hay algunos que no están de acuerdo, otros sí están de acuerdo. A veces la terminología que se utiliza, uno la entiende de una forma, otro no lo entiende no lo entiende. Entonces, ahí hay esas contradicciones. Pero sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver realmente lo que busca el currículo, que es el desarrollo de competencias, ¿no? Es tal vez lo que realmente necesita un estudiante aprender, lo básico. Sin embargo, sobre eso nosotros podemos aportar, ¿no? Por eso les hablábamos de los procesos de diversificación. Entonces, cada región puede aportar a ese currículum, ¿no? Y es que si lo hacemos más complejo, ¿no? Si un currículum tú lo haces más complejo, entonces tal vez no se pueda entender y al final su propósito no se logre. Por eso se tiene que hacer un currículo, ¿no? Que sea fácil de entender, que la mayoría lo pueda trabajar, entender el sentido de su propuesta, ¿no? El sentido, porque hasta ese momento el desarrollar competencias es una lucha permanente, es un aprendizaje permanente, el trabajo por competencias. Por ejemplo, en primaria, aún en primaria se está mejor adaptando este currículo por competencias, pero en secundaria es bien difícil. Todavía les cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en secundaria es un poco más difícil de poder trabajar el tema de las competencias? Porque secundarias, los profesores son por áreas. Es por área. Entonces, para desarrollar competencias, como yo les estaba conversando, necesito articular diferentes aprendizajes y que corresponden a diferentes áreas. Entonces, es bien difícil juntar a un profesor de comunicación con uno de matemáticas. Por ejemplo, cuando se evalúa a los estudiantes en comprensión, ¿qué dicen los maestros de las otras áreas? Ese es su problema del de comunicación. ¿Y ustedes creen que trabajar, por ejemplo, el tema de comprensión
solamente le corresponde al de comunicación? No, Miss. ¿O se En podría? todas las áreas, Miss. No, especialmente en matemática también necesita comprensión. Todas las áreas, todas En necesitan. todas las áreas, Miss, tiene razón. En todas las áreas tengo que trabajar. Porque si no, si yo estoy trabajando, por ejemplo, un problema social, por ejemplo, en este momento un problema social de la pandemia, ¿no? Y lo estoy trabajando desde el punto de vista de ciudadanía. Estoy trabajando eso. Entonces no necesito que comprendan. Tiene razón. Eso es bueno, eso también sí es importante porque, mire, ven, cuando, por ejemplo, hay unos profesores que se encargan solamente como usted dice, ¿no? Ya, comunicación va a haber ortografía. Y se olvidan de eso en matemáticas, se olvidan en los demás cursos. Y no es así, debería ser en todo. ¿Por qué? Porque eso es una formación para tener una buena ortografía, una buena caligrafía. Entonces sí, creo que es importante, pero muchos no lo hacen. No, pues. Lo echan la culpa a comunicación. No, ese le pertenece a comunicación. Comunicación que se encargue, y así no debe ser, pues. Exactamente. Y no hacen escribir, ¿no es cierto? No hacen escribir. Entonces, si yo no comprendo, por ejemplo, ¿cómo voy a resolver un problema? No puedo. No puedo resolver un problema si no comprendo. Claro, no se puede si no entiende, si no comprende. Exactamente. Porque uno no entiende, pues, ¿no? Ajá. Se van dando cuenta. Estas cosas que vamos conversando, ustedes deben ya ir tomando en cuenta para cuando ustedes sean profesionales. Porque no nos gustaría que al término de su carrera ustedes vayan y hagan lo que hicieron con ustedes en su escuela. A ver, niños de primer grado o de inicial, hoy día vamos a trabajar la vocal A. ¿Cómo suena A? Y cuando le toca la B, ¿cómo suena B? Palabras con B. Y luego oraciones con esas palabras. Y al final hacemos los textos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando nuestra práctica pedagógica. Tenemos que ir dando nuevos lineamientos a nuestra práctica, pero mirando las nuevas tendencias de la educación. Porque si nosotros hacemos lo mismo que hicieron con nosotros, vamos a seguir siendo una sociedad igualita que la anterior. Y nosotros tenemos que ir transformándonos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el último. No, ya. Este es el último. Muy bien, chicas. A ver, vamos a cerrar esta sesión. ¿Hasta qué hora tenemos? 8:15, Miss, ya es 8:20. Ya nos pasamos, ¿no? 9. Hasta las 9 tenemos, profesora, pero De 8:15 es 8:15, otro tema. otro tema, Ya, intercultural. Ya, listo. Ya. Entonces nos damos Continúa nomás, Miss. unos 3 minutitos, ¿sí? Para cambiar. Ya, Miss. A ver, ya, para cerrar. ¿Qué les ha quedado del día de hoy? Bueno, a mí, bueno, soy Milagros. Bueno, a mí me quedó de que me he enterado el día de hoy que el currículo puede ser algo que se puede añadir, ¿no? Podemos tomar la iniciativa de agregar más contextos, más cosas que a los niños les van a beneficiar un montón. Eso es una de las cosas que pueden Claro, entender. es lo que te dice el currículo, ¿no? Muy bien. Ese es cuando llega ya a tu escuela, ¿no es cierto? Cuando llega a la escuela. Sí. O sea, exactamente. El currículum no es una camisa de fuerza que te dicen, esto es lo que tú tienes que hacer y hasta aquí nomás, de ahí no puedes salir. No es así. Tú puedes adaptar, puedes mejorar, puedes agregar. Entonces, eso es el currículum, ¿sí? Muy bien, chicas. ¿Me dan 2 minutos? Listo, Miss. Ya.